tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es nuestro Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Gracias, Señor. Estamos delante de ti una vez más, dándote gracias por tu presencia, por tu palabra, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón para recibir de ti. Te pedimos que nos hables, que tu Espíritu fluya, Señor, en medio de nosotros, y que esa palabra llegue a ser el propósito para el cual tú la enviaste, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, esta palabra nos habla acerca de una promesa que le da el Señor al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que había estado en una temporada de su vida como de mucha aflicción, de mucho quebrantamiento, y el Señor aprovecha estas temporadas para recordarle que Él está esperando tener misericordia. Nosotros, digamos que en teoría sabemos que nuestro Dios es un Dios misericordioso, ¿sí? Pero a veces el camino se vuelve como lento para ir tras esas misericordias. O sea, nosotros nos volvemos lentos para lograr alcanzar las misericordias que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Haga de cuenta que las misericordias son como regalos que el Señor tiene, o como llaves que el Señor le va a dar, ¿sí? O sea, la misericordia del Señor no es, digamos, solamente de boca ¿sí? O solamente es para decir que el Señor tiene misericordia, sino que esas misericordias se materializan. ¿Por qué podemos entender que esas misericordias se materializan? Porque en este pasaje que leemos, una de las misericordias que tiene el Señor con el pueblo es colocar a los maestros, dice. Y entonces eso quiere decir que una de las misericordias del Señor es que el pueblo avance y vaya corrigiendo progresivamente sus pasos. El hecho de que nosotros seamos creyentes y que llevemos determinado tiempo no quiere decir que no hay otras misericordias por las cuales buscar al Señor, ¿sí? Siempre el Señor tiene algo más para entregar. Siempre el Señor tiene una etapa más para nosotros. Depende de si nosotros estamos dispuestos a alcanzarlas, que las vamos a alcanzar, que las vamos a encontrar. El Señor quiere que nosotros nos sorprendamos de cuán lejos Él nos puede llevar, ¿sí? Pero para eso hay que entender eso. Entonces, dice que el Señor está como a la espera de tener misericordia. Es como si Él estuviera esperando la oportunidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esperar la oportunidad, haga de cuenta que usted quiere un cargo o quiere alcanzar algo. Si usted de verdad desea eso con todo su corazón, usted va a estar pendiente de a qué horas hay una mínima posibilidad, mínima oportunidad para agarrar eso, ¿sí? Y el Señor está haciendo eso con nosotros, imagínense. O sea, Él, al contrario, digamos, de lo que podríamos pensar, es Él el que está alerta, a la espera de a ver si puede brindarnos una misericordia más, ¿sí? O de brindarnos, ¿qué se puede decir? Como una atención más, ¿sí? Entiéndalo así, las misericordias del Señor son como agasajos de Él para nosotros. Porque muchos creyentes caminan y tienen fe, pero a veces no logran sentir esas buenas cosas, los beneficios de creer, los beneficios de caminar con el Señor, ¿sí? No logran desbloquear esas cosas que el Señor tiene ahí guardadas. Dice la palabra que el Señor es exaltado cuando
cuando cumple cada una de esas misericordias. Quiere decir que el nombre de Jesús es exaltado cuando en nosotros se ve algo bueno, ¿sí? Por eso usted proyéctese así: el Señor quiere hacer cosas buenas conmigo. Por eso dice la palabra en un pasaje que Él quiere darnos un futuro y una esperanza, que ese es el propósito del Señor. Un futuro bueno y una esperanza, ¿sí? O sea, el propósito del Señor es el bienestar. Y si no, mírelo en la palabra cuando el Señor llama al pueblo de Israel a través de Moisés y promete una tierra donde fluye leche y miel. Eso es lo que la palabra dice, ¿sí? Entonces, hay temporadas, por supuesto, en nuestra vida. Hay momentos, como lo describe el Salmo 23, ¿sí? Hay como, ¿qué se puede decir? Es como un itinerario que tuviera que seguir el creyente, ¿sí? A veces uno va por valles, a veces uno va por lugares de delicados pastos, ¿sí? A veces va por la oscuridad. Pero el día de ayer que tuve la oportunidad de predicar en Salem, hablábamos un poco de eso, de que una cosa es estar en la oscuridad, digamos, sin la protección y sin el respaldo del Señor, y otra cosa es estar en la oscuridad reconociendo y viendo, aún estando en la oscuridad, las manifestaciones sobrenaturales de Dios, ¿sí? Porque el Señor a usted y a mí nos puede pasar por una temporada difícil, pero yo le aseguro que si usted hace por buscar esos beneficios que tiene el Señor para nosotros, usted no se va a cansar de mirar las cosas buenas, aún en momentos malos. Entonces, digamos que el camino del creyente es así, tiene esos altos y esos bajos, pero el nombre del Señor se exalta mostrándose en cada momento. Haga de cuenta que nosotros tenemos un enemigo, ¿sí? Haga de cuenta que usted tiene un enemigo físico, una persona que lo detesta, que lo odia, y esa persona le pone zancadillas, le pone trabas, y de pronto usted se cae, le sucede algo que esa persona deseaba, ¿sí? En ese momento, ¿qué pasa con el enemigo? Se alegra, ¿sí o no?, de nosotros cuando nos pasa lo que él quiere que nos pase. ¿Y qué pasa si en medio de esa caída ocurre algo que le hace borrar la sonrisa a ese enemigo, por decir, ¿sí? Que de pronto el enemigo lo quiso destruir, pero usted sigue en pie y sigue emanando de su vida manifestaciones del Señor. Ese factor al enemigo lo amarga mucho más que haberlo dejado quieto a usted, ¿sí? Porque es confirmar el respaldo, es confirmar que el Señor está con usted, o es confirmar que los deseos de Él, por más que ese enemigo trabaje en nuestra contra, se deshacen. Es como que lo cansa, ¿sí? Lo deja con la sensación de impotencia. Eso quiere hacer el Señor con nosotros. Y mire, uno va reflexionando en estas cosas en la vida personal, y gracias al Señor yo estoy muy agradecida personalmente con el Señor, porque en cada momento el Señor como dice la palabra, no lo deja uno avergonzado. ¿Sabe cómo es? O sea, uno de pronto está en una mala situación, pero el Señor no deja que usted tenga esa vergüenza. Y mire que la vergüenza, hay creyentes que sí la sienten. ¿Por qué? Porque de pronto no se está dirigiendo la confianza hacia donde se tiene que dirigir, y no se está procurando lo que se tiene que procurar del Señor, ¿sí? O sea, usted y yo tenemos que entender de quién viene la ayuda, de quién viene la salvación, y sobre todo que hay formas de trabajar para recibir esa bendición o esas misericordias que, según esta palabra, están esperando por nosotros. Esas dádivas, esos favores que el Señor está esperando la oportunidad. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Otorgarle la oportunidad al Señor, sea con un gesto de fe, sea con su paciencia, sea con la espera en confianza que usted tenga en el Señor.
usted le está mostrando al Señor. Es como tenderle un puente, como abrir una puerta y decirle: Señor, dejo esa puerta ahí por si tú quieres hacer algo, ¿sí? Pero para eso se necesita sí o sí disponerse a que eso suceda, ¿sí? A que el Señor le transforme, a que el Señor le dé, a que el Señor lo ayude, ¿sí? Pero la ayuda del Señor no va a venir así nomás. Hay que colocarle la oportunidad, porque Él está esperando eso. Dice: porque Jehová Dios es justo. Cuando uno lee esto y de pronto lo lee con lo natural, uno se da cuenta, uno dice: no, pues si Dios es justo, y usted de pronto tiene sus saldos pendientes ahí con el Señor, usted dice, lo que hace es desanimar, ¿sí o no? Y bueno, si el Señor es justo, ¿por qué sucede o por qué no sucede? Esas son las preguntas frecuentes. Pero la justicia del Señor, acuérdese de esto siempre, donde vaya. La justicia del Señor está basada en la fe. O sea, Él actúa, su justicia se mueve según la fe. Quiere decir que Él le hace justicia a los que tienen fe, ¿sí? Y por eso es que el enemigo, sigamos con el ejemplo, su enemigo que tanto lo detesta, termina resintiéndose aún hasta con nuestro Dios, porque dice: pero ¿cómo? Si yo lo conozco, si este es bien malo, si esta persona ha hecho esto y esto y esto, ¿y por qué le siguen saliendo las cosas? ¿Por qué sigue habiendo respaldo en esa persona? Porque ese enemigo está juzgando de acuerdo a su forma de juzgar, moral, no sé, humana, racional, pero no de acuerdo a la fe. Otra cosa, cuando usted se expone a que hayan enemigos, generalmente, no siempre, estos enemigos han conocido acerca de la justicia de Dios, porque el Señor se encarga de que estas palabras sean escuchadas por todos. Lo que pasa es que no todos las escuchan, ¿sí? Entonces, por eso el Señor, cuando hablaba por medio de parábolas, decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero la semilla está siendo sembrada. Entonces, muy seguramente usted vea que su enemigo ya ha escuchado. Y entonces a veces uno piensa también al contrario: pero ¿cómo si esta persona conoce? ¿Por qué me da tan duro? ¿Por qué si esa persona ha conocido que nosotros no somos nada, que es el Señor, que es por la gracia, ¿por qué me da tan duro frente a mis errores? Porque la semilla fue sembrada, pero no todo el mundo escuchó, ¿sí? Y entonces, así es como opera la justicia del Señor. Basta con que usted la entienda. Si su enemigo no lo entiende, pues de hecho por eso es su enemigo, ¿verdad? Y si no lo entiende, no hay problema. A usted le tiene que bastar lo que diga el de arriba, ¿sí? El Señor. Y confiar en esa bondad, porque lo que hay ahí, cuando uno habla de misericordias, uno habla de bondades, uno habla de beneficios que son por gracia, que generalmente no. Cuando uno habla de gracia, de la gracia del Señor, es aquello inmerecido que nosotros tenemos de parte de Dios, ¿sí? Entonces, más adelante esta palabra habla acerca de los maestros. ¿Y por qué esto? Si uno lo lee así, parece que no tuviera como mucha concordancia, pero lo que el Señor me hablaba y colocaba en mi corazón es que el pueblo en general tiende a estancarse, tiende a quedarse como en la zona fácil y cómoda, ¿sí? Y de pronto el Señor con usted ha hecho cosas buenas, ya las ha hecho, de pronto lo ha apartado de peligros, de contaminaciones, lo ha ayudado con esto, con lo otro. Pero como le digo, siempre hay algo más que el Señor quiere hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona, aprovecho la oportunidad que me da la palabra para hablar de este tema, cuando uno está aprendiendo algo, póngale un instrumento, y usted deja de tener clases, es porque usted dijo:
ya acabé, ¿sí o no? Porque uno dice, no, yo ya acabé de estudiar eso. Entonces, como usted ha dejado de tener a alguien que le vaya mostrando cosas nuevas, usted se va a quedar así como está, ¿sí? Usted piense cómo está, si está bien o si está mal, en este tema, en la vida también, ¿sí? Cuando usted deje de tener maestro, quiere decir que su vida más bien va a tender a deteriorar la calidad que manejaba que avanzar, ¿sí? Porque las exigencias y la disciplina es lo que hace que nosotros avancemos. ¿Y por qué digo que aprovecho la oportunidad? Porque a las personas del grupo de alabanza yo les he casi que, no voy a decir impuesto, pero se les ha dicho mucho que sigan estudiando, porque con el conocimiento que tiene el uno, el otro y el otro, lo único que va a tender a pasar es que el nivel empiece a bajar, porque las cosas se empiezan a aflojar, ¿sí? La disciplina empieza a aflojar. El tener el tutor, el tener la dirección de alguien que le muestre cosas nuevas, hace que la calidad o se mantenga o empiece a incrementar. Lo mismo sucede en la vida del creyente. Su vida está llamada a aumentar de nivel, a mejorar, a ir tras hacia nuevas victorias. Por eso la palabra tiene ese versículo que es de victoria en victoria, ¿sí? Pero fíjese que la mayor parte del desarrollo del creyente ocurre en los primeros años de su conversión. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Debería ser al contrario. Si usted tiene más madurez, ya siendo más adulto, es como en lo natural. ¿Por qué un niño tiene más aprendizaje más rápido o desarrollo más rápido que un adulto? Póngale a un adulto a estudiar un instrumento, le va a costar mucho, y ponga a un niño y le va a costar mucho menos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? El niño por naturaleza es curioso. El niño tiene menos capacidad que el adulto. No tiene formadas ciertas cosas que el adulto sí puede tener formadas. Por ejemplo, la disciplina. Por ejemplo, el poder mantenerse concentrado. Si usted no mira, eso pudiera ser ¿qué se puede decir? Una dificultad para el aprendizaje. Si usted tuviera la atención que tenía cuando era niño, sería muy frustrante. Que usted sabe cuando uno está pequeño aprendiendo a leer y a uno se le pierde, y a uno le enseñan todo, ¿no? O sea, que no se le pierda como la línea y que haya una continuidad. Imagínese usted de adulto con la atención que tenía de pequeño. Sería muy difícil, y entonces es como al revés. El niño que tiene más limitaciones, ¿sí?, de entendimiento, de madurez, de cosas que se supone que ya deben estar formadas, como la disciplina, la atención. ¿Por qué absorbe más? Porque es curioso, ¿sí? ¿Qué le pasa al creyente? Que cuando empieza a avanzar en los años, empieza a aflojar. Usted cuando llegó a la iglesia, casi que la mayoría, ¿sí?, seguramente llegó y era la novedad. Y usted decía, y todo les parece bonito a los nuevos. Eso es muy hermoso y ojalá que eso se mantenga. Porque cuando uno ve la fe de un nuevo, es muy bonito ver eso. Esa es la fe de la que habla la palabra, ¿sí? Todo, la alabanza le parece bonita y puede uno estar tocando súper mal la alabanza y les parece bien, y la oración, y se gozan y se deleitan y lo disfrutan, y la palabra no la están pasando por alto, ¿sí? Porque a veces uno está predicando o uno está recibiendo una predicación y tiene momentos de desconexión, ¿sí? Si es que no, todo el rato se desconecta la gente, pero el nuevo está atento, está con esa intención de curiosidad, de aprender algo nuevo. Eso es todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Señor les dice, dejaré a ¿cómo es que dice? Tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros.
El maestro es esa voz que a uno le está diciendo, está bien, has aprendido cosas, pero por ahí no es por acá. O intenta esto nuevo. O mira, por acá hay otra forma. ¿Sí? Y si usted no tiene maestros en su vida, porque el hecho de que usted tenga un pastor no necesariamente quiere decir que tiene maestros. A veces, ¿por qué? Porque no hay la intención de dejarse dirigir o de que sea su maestro. Generalmente los maestros los escoge uno, ¿sí? No, yo quiero tener clase con usted, ¿será que usted me puede dar clase? O si usted tiene algún interés por alguna temática en particular, dice quiero aprender, no sé, Kung Fu, por decir, karate. Entonces va a la escuela, seguramente elige de todas las escuelas la que le parece la mejor, ¿sí? Y usted tiene la oportunidad de decidir quién es esa voz que le va a estar hablando. Aquí dice por detrás, ¿sí? Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El creyente, nuevo y viejo, tiene que saber que va a haber equivocación, que va a haber de pronto malas decisiones, ¿sí? que de pronto se pasan por alto. Así que déle la importancia a una de las muchas bondades que el Señor le ha dado, que es tener maestro que le instruya, que le enseñe. Ahora, después de eso, escuche atentamente lo que le están diciendo. Escúchelo. Si usted ya sabe que el Señor le ha dicho que debe congregarse, que debe leer, que debe hacer lo uno o lo otro, ¿por qué es que los creyentes lo pasan por alto? Porque uno se da cuenta. ¿Sí me entiende? O sea, uno sabe que la mayoría del pueblo no obedece esas recomendaciones. Si usted lo hiciera, avanzaría con la velocidad con la que empezó avanzando en el Señor. Entonces usted llegó a la iglesia y el rato menos pensado ya se vio, fue sirviendo, ya se vio, fue entendiendo las cosas, ya el lenguaje se le hacía común, ya se le hacía familiar las cosas que pasaban, ¿sí? Antes usted le decían, no, el pastor, ¿quién es el pastor? No, que una liberación, ¿qué es una liberación? Cosas así, ¿sí? Pero ¿a qué voy con esto? ¿Okay? ¿A qué va el Señor más bien con esto? A que el Señor tiene reservadas cosas, misericordias, que Él está esperando la oportunidad para darlas. Si usted no le da la oportunidad, Él no se las va a dar. Si usted no va donde su maestro y le dice, Señor, expongo esto, háblame de esto, enséñame esto, el maestro no le va a decir de manera espontánea cómo es, ¿sí? Hay cosas que el Señor las da sin que nosotros se las pidamos, pero hay otras cosas que Él las tiene reservadas para el que clama. En el mundo espiritual hay un sistema y es, o sea, por ejemplo, la fuerza de la fe espiritual y la fuerza de la oración, espiritualmente hablando, desbloquea, hace caer muros, hace que se abran las puertas del cielo, ¿sí? Y un ejemplo así superfísico bíblico es el de los muros de Jericó, ¿sí? Imagínense la fuerza, como por decir, la energía o el poder que puede llegar a tener algo espiritual, ¿sí? Que se ve en lo natural, pero es algo espiritual. Por eso la palabra dice que no es con poder ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. El día que usted entienda eso, las cosas le van a mejorar, le van a cambiar. El día que usted entienda que el Señor tiene cosas, usted va a decir, no, es que, digamos, usted, no es que yo ya he avanzado en esto. Pero uy, no, cuántas cosas que me estoy perdiendo, profundidades de la palabra, de los misterios, de las cosas que el Señor tiene conmigo, cosas que usted ni siquiera sabe que le van a ser dadas. Lugares, puestos, riqueza,
sabiduría, pensamientos, carismas, creatividad, ideas, que usted no tiene por qué saber que las va a tener o que el Señor tiene intención de ponerlas, porque pues su mente no le da para tanto, ¿sí? Pero si usted las busca, usted se va a dar cuenta y va a decir: yo no sabía que tenía este don, por ejemplo. Hay mucha gente en las iglesias que no sabía que tenía cierto don hasta que lo obligan a servir en algo, ¿sí? O lo llaman a participar de algo. Entonces hay mucho más para el creyente. Yo lo dejo ahí, ¿sí? Hay mucho más que el Señor quiere hacer. No se quede dormido, porque mientras usted se queda dormido, hay otra gente que está permanente, avanzando. ¿Qué va a traer al corazón de la persona que de pronto descuidó su proceso? Que va a mirar y va a ver a otros adelante y va a decir, se va a empezar a cuestionar usted: ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Bueno, yo me quedé. Y usted va a tender a echarle la culpa al Señor, a lo que sea. Usted va a pensar que son falta de oportunidades, va a pensar que de pronto su vida ya no da para más, no sé, tantas cosas que usted pueda pensar, ¿sí? Pero no, es sencillamente que usted se disponga y le diga: Señor, te extiendo este puente para que tú puedas darme las misericordias que tú tienes reservadas allá en el cielo para mí, ¿sí? No busquen otra cosa, no busquen la manifestación del Señor mediante otro modo, ¿sí? No busquen, no piensen que usted se va a mantener. El nivel no se mantiene. Cuando uno pierde la disciplina, pero la exigencia, ¿sí?, se va a perder lo mucho o poco que usted haya avanzado, ¿sí? Y acuérdese de cómo opera la justicia de Dios. Las misericordias del Señor también se las puede entender como oportunidades. A veces la gente se queja de la falta de oportunidad, ¿sí? Entiéndalo como oportunidades. El Señor está, que a qué horas te abre una puerta, que a qué horas te ayuda con esto o te pone algo nuevo, coloca delante de ti una persona para beneficiarte, y usted quejándose por la falta de oportunidad y el Señor allá arriba viéndolo desesperado, deseando que usted le abra, que le dé la oportunidad de hacer algo. En eso consiste la justicia de Dios. Bienaventurados todos los que confían en Él, dice la palabra. Usted y yo, mientras estemos en ese proceso, es bienaventurado. Mira, a veces las cosas malas, a veces las cosas que desaniman, porque el creyente va a tener obstáculos, el creyente va a tener momentos de sentir pesada la carga del Evangelio, ¿sí? Pero en ese momento, ¿qué es lo que usted le va a ayudar? Sepa que esas cosas que el Señor permite son exigencias. ¿Sabe? Cuando el profesor de educación física o de algo, lo ponía a correr de pronto más de la cuenta para que cuando usted vaya al partido de fútbol o lo que sea, usted rinda, pues algo así. Eso es lo que hace el Señor. Dele gracias al Señor por las dificultades que le exigen más en la fe. Pero hay gente que ante las dificultades dice: no, se me presentó esa dificultad, entonces bueno, voy a parar un momento, voy a tomármelo con calma. No, ahí es cuando uno tiene que exigir más a la fe, exigir más a la obediencia, hacer las cosas. Si usted no lo hace, listo, de pronto visiblemente no pase a mayor cosa durante determinado tiempo. Pero lo que sí le puedo asegurar es que usted se está perdiendo de resultados que no va a haber por no exigir la fe. Esto es muy hermoso, pero a la vez es bien chistoso, porque el creyente ante la más mínima dificultad se relaja. Por ejemplo, llovió. Ay no, hoy llovió y no. Esas cosas que son pequeñas y que uno siempre las menciona, no son más.
que aflojar la fe, que permitirle al enemigo que la zancadillita pequeña, porque como hablábamos ayer, yo creo que el enemigo se debe reír. Que usted voy a orar, dice, y preciso a esa hora le da por su esposa armarle la guerra, empiezan a pelear, los papás empiezan a discutir, los hijos empiezan a hacer desorden, justo ahí. Imagínenselo al enemigo cuando se acuerde y cuando le pasen esas cosas, piénselo al enemigo divirtiéndose de esas cositas, esas pequeñeces que le pone, y riéndose de lo frágil que es usted y su fe, ¿sí? Pero piénselo así para que usted se inquiete y diga no, porque si no, a ver si una persona que está entusiasmada, nueva, va a decir, ay no, llovió, ay no, el nuevo, el que tiene la mayoría de aquí han pasado por ese proceso, ¿sí? El que tiene ese impulso dice, voy, ¿sí? Pero el camino es largo y entonces uno necesita recordar que el proceso no ha terminado y que usted tiene mucho más para ver de parte del Señor, que hay misericordias que el Señor quiere traer, ¿sí? Y que usted es bienaventurado porque el Señor le sigue permitiendo, le sigue exigiendo, lo sigue moviendo, lo sigue inquietando. Dice, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás, el que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Fíjese en algo aquí de la palabra, y es que dice, el pueblo morará en Sión, o sea, es una promesa, nunca más llorarás, una promesa como de un bienestar absoluto, ¿sí? El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá, bien que os dará el Señor pan de congoja, como hacia el fin, nos va a bendecir, nos va a quitar el llanto, ¿o qué? ¿Sí? ¿Se va a apiadar de nosotros? ¿O finalmente va a poner lo que dice aquí, pan de congoja y agua de angustia? Porque las dos cosas están saliendo de la boca del Señor. Es como decir, si bien voy a poner pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca te serán quitados. Usted en la fe va a tener sus altibajos, acuérdese de esto, ¿sí? Usted no vaya a pensar si es nuevo o si está entusiasmado, no vaya a pensar que usted se va a mantener así. No, luego la gente se interesa por otras cosas y el interés cambia y entonces ya usted ya no siente la novedad que sentía al primer momento. Y usted va a vivir en su proceso la respuesta del Señor, que el Señor se apiade de usted, el Señor va a quitar sus lágrimas, va a hacer que usted no tenga ese llanto, dice, nunca más llorarás, ¿sí? Pero también en los momentos en que le toque, el Señor va a permitir que usted tenga que comer pan de congoja y agua de angustia. Y ahí, en ese momento, acuérdese de sus maestros, ¿sí? Si los tiene, sepa que esa es la primera bondad que el Señor ya le ha dado, ¿sí? Que usted esté hecho un 8 en su vida, tuvo un problemilla que hace rato no le ocurría, porque como ya ha venido en un buen proceso, el Señor lo ha ayudado, se ha apiadado de usted, pero de repente le surgió algo. Vaya a buscar la dirección, ¿sí? Vaya a buscar la ayuda, porque su juicio o su forma de interpretar la circunstancia, o sea, si usted lo interpreta solo, eso que le está sucediendo, muy seguramente se puede equivocar, ¿sí? Pero si usted escucha el consejo y dice, voy a ver qué me dice mi pastor o mi maestro de esta situación que yo tengo, pues va a escuchar un punto de vista. Entonces a veces uno le dice a la gente, no, mire, por ahí no es que aquí lo dice la palabra, ¿sí? Usted va a tener al lado
Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Sí? Entonces, la autosuficiencia que surge en el creyente maduro, ¿sí o no? Eso ocurre. Eso es una razón para caer, una razón para equivocarse. Usted de pronto piensa que lo que el Señor ya le dio, eso es todo. Y a veces, mira, a veces uno naturalmente dice, no, bueno, yo pues tampoco es que aspire a... Yo he escuchado personas así que dicen, ¿y tú te miras sirviendo? ¿Te miras predicando? No, yo sirvo al Señor, estoy ahí, digamos que vivo mi vida bajo sus principios, pero yo así como allá tan al fondo no me meto. Y es respetable, y de verdad que uno dice, sí, claro, o sea, no tiene por qué. Pero en ese diálogo que les digo, que he visto gente que dice eso, también he visto a la misma gente decir después, yo no sabía que esto iba a ser de tanta bendición. O sea, a veces uno limita, ¿sí?, las condiciones de mejora para uno. Es como cuando uno dice, no, pues yo aspiro a tener mi casita, aspiro a tener mis cositas en orden, que mis hijos puedan estudiar, mi negocio, y hasta ahí, ¿sí? Pero lo que viene de parte del Señor, según la palabra que estamos estudiando, es abundancia. Él está esperando, ¿sí? Entonces, cuando usted camine con el Señor, mejor dicho, usted ya conoce del Señor, acuérdese que no son sus planes, son los del Señor, ¿sí? A veces uno hace, así dice una versión que estoy aquí mirando, dice, haces tratos, pero no en mi espíritu. O sea, es como tú haces tus planes, haces tus movidas, decides una cosa u otra, pero no con mi espíritu. Y miren, esas cosas que usted quiere conquistar, que de pronto no se está dando cuenta y no las está conquistando con el espíritu, es muy probable, casi que seguro, que el enemigo se las quite. Y a veces el Señor nos hace retroceder, ¿sí? Y uno dice, pero si esto ya lo había conquistado. Y uno mira en la gente, a veces personas que uno dice, ¿qué retroceso? O mira que ya no está en esto o en lo otro. Pues usted, si usted es uno de ellos, o si en algún momento le ocurre, usted ajústese sus pantaloncitos, levántese y diga, Señor, eso que de pronto ya perdí o que de pronto se me está yendo de las manos, lo voy a conquistar, pero esta vez con tu espíritu. Eso es lo que dice esa palabra. Tú haces planes, pero no los míos, una versión que estoy leyendo. Haces tratos, pero no en mi espíritu. Amontonas pecado sobre pecado. Cuando dice amontonas pecado sobre pecado, haga de cuenta que el pecado es como que, ¿sabe cuando uno empieza a acumular muchos chécheres en la casa? Cuando uno vive mucho tiempo en un lugar y de pronto se trastea, uno saca unas cosas que uno dice, ¿por qué tenía tanta cosa? Que ni siquiera uso, que está ahí guardada hace años. Hay cositas que usted hace de decisiones que usted no les tiene importancia, porque eso es lo chistoso de esas cosas que uno tiene en la casa guardadas. Pero dice, no, ahí lo dejé, un día lo metí en el nochero y ahí se quedó, y luego vengo a ver y he tenido esto y ni me acordaba, y en realidad nunca lo he usado. Y si no lo he usado, quiere decir que no me sirve para nada, ¿sí? Y entonces usted empieza a amontonar hasta que viene un día y eso se convierte en algo inmanejable. Un pecado sobre otro, te vas a Egipto sin siquiera preguntarme, corres hacia el faraón en busca de protección, esperando esconderte de Egipto. Bueno, un poco de protección para el faraón, algún escondite, Egipto. Es como decir, bueno, temporalmente pueda que allá donde te estás yendo encuentres
aparentemente es lo que buscan. Bueno, un poco de protección, dice, de parte del faraón para ti. Bueno, de pronto encuentres algún escondite en Egipto. Eso parece grande e importante. Eso parece mejor que lo que tú tienes conmigo. Es cierto. Con funcionarios estratégicamente establecidos en Zoán, en el norte, en Janes, en el sur. Es como decir, te vas a un lugar que visiblemente te da la seguridad. Es como decir, no, esto ya está estructurado, esto no me lo estoy inventando yo, ¿sí? Estoy literalmente leyendo lo que dice aquí. Con funcionarios estratégicamente establecidos en Zoán, en el norte, y en Janes, en el sur. Pero no hay nada para ellos. Cualquiera que sea lo suficientemente estúpido como para confiar en ellos, terminará pareciendo estúpido. Todo espectáculo sin sustancia, una farsa vergonzosa. Una ruta muy peligrosa y traicionera, amenazada por leones, serpientes mortales, y vas a llevar todas tus cosas allí, ¿sí? O sea, tú solito, cuando dejas a un lado esto que el Señor está hablando, tú solito estás cargando todo y estás llevando tus cosas allí, tus burros, tus camellos, ¿sí? ¿Crees que puedes comprar protección falsa contra esa falsa hueca? Parece un versículo totalmente diferente, ¿no? Parece que estuviéramos leyendo una cosa totalmente distinta. Bueno, y es largo, ¿sí? Pero al final, mire, dice, en el momento en que escuche, clama por ayuda y encontrarás gracia y más gracia. En el momento en que escuche, responderá. Así como el maestro los tuvo con vida durante los tiempos difíciles, mantendrá a su maestro vivo y presente entre ustedes. Tu maestro estará allí mismo, local, en el trabajo, animándote. Hablábamos el otro día acerca de que una de las muestras del Señor es que acerque la oportunidad de que podamos entrar en su presencia, ¿sí? Por eso cuando el pueblo de Israel, una de las cosas más importantes dentro de sus actividades era andar cargando esa barca, ¿sí? Y cada vez que llegaban a un sitio, levantar, imagínense el desgaste tenaz, ¿sí? Levantar, como decir, la carpa para que sea el lugar de la reunión, por decir así. Cuando usted tenga dónde congregarse, valore eso que usted tiene, porque si usted no lo valora, un día no lo va a encontrar, ¿sí? Hay mucha gente, créanme, y esto lo estoy repitiendo de otro momento que también lo dije. Hay mucha gente que anda por ahí y al rato menos se ve en nada. O sea, no hay un lugar cercano, familiar, al que pueda recurrir. Porque usted dirá, no, pues me voy a tal parte. Listo, puede usted acudir. O sea, en el mundo, en las ciudades, en Colombia, hay muchos lugares a los que usted puede acudir. Pero un lugar familiar, un lugar donde usted se sienta ahí donde tiene que estar, no, ¿sí? Y entonces por eso dice, tu maestro estará allí mismo, local, dice aquí, y en trabajo, animándote cada vez que te desvíes hacia la izquierda o hacia la derecha. Este es el camino correcto, camina por ese camino. ¿Sí? Entonces, fíjese que lo profundo que es eso que de pronto ya lo hemos escuchado. El Señor está esperando. Jehová, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Eso de que Él quiera tener piedad de nosotros es más profundo de lo que nosotros pensamos. No es el mero querer del Señor. Él lo desea, Él está esperando la oportunidad. Pero fíjese que hay toda una enseñanza detrás, ¿sí?
Porque una de las razones principales por las que el Señor le quiere tener esas bondades, ¿sí?, con usted, quiere tener esas provisiones y quiere tener esos detalles, es porque cuando Él lo hace, Él es exaltado, ¿sí? Esa es una de las razones, porque las otras razones son que el Señor lo ama a usted, que el Señor dio, imagínense, que dio a su Hijo y que ese sacrificio que su Hijo dio no sirva para nada y que se echa a perder algo que a Él le costó tanto, también es por eso, ¿sí? Entonces, entienda que hay más que el Señor le quiere dar, que usted está alcanzando niveles y que usted un día va a pensar que ya los alcanzó o que su ciclo terminó y que la vida como que en la fe se empieza a estabilizar. No, por eso el Señor habla de la fe como niños. Es como decir, usted nunca se va a dejar de sorprender, ¿sí? Si usted sigue estando con la inquietud de seguir avanzando y de decirle, Señor, tú estás esperando para tener misericordia de mí, para mostrarme las bondades, los regalos, los detalles que tú tienes, las cosas que de pronto el enemigo me ha quitado y yo en mi cuenta me había dado. Esto me dice tu palabra, pues quiero que tú lo hagas, que tú me muestres. Y fíjese, tampoco basta con solo su querer, ¿sí? Porque claro, si yo le pregunto a alguien, ¿quiere que el Señor lo bendiga? Usted va a decir, claro que quiero. Mire el detalle, Él está esperando la oportunidad. O sea, usted le tiene que tender abrirle esa puerta o extender ese puente para que el Señor haga y se manifieste, ¿sí? Y usted pueda seguir en el avance que el Señor espera que usted siga. Porque olvídese que el Señor lo ha traído hasta el lugar donde lo ha traído para que usted, no, por aquí no era el propósito, mejor retrocedo y cambio. No, estaría el Señor equivocado desde el principio entonces con usted, y no es así, ¿sí? En lo que usted haga, si usted le sirve al Señor en algo, a veces la gente quiere hacer eso, ¿no? Y me incluyo, me ha pasado que cuando el servicio no me agrada del todo, uno dice, no, esto como que no es lo mío, y me voy me dirijo hacia lo que según yo sí es, y se está perdiendo de todos los desarrollos que el Señor le iba a dar, todas las gradas que usted iba a subir por esos lugares donde el Señor lo tenía. Entonces, exíjale a su fe, ponga los caminos con su fe. ¿Cómo pone usted ese puente del que estamos hablando? Con la fe, con sencillez, diciéndole, Señor, el enemigo está tratando de poner obstáculos para que yo camine, para que yo continúe. No me voy a dejar hacer esa burla, ¿sí? No me voy a dejar hacer ese daño. Yo quiero subir esas gradas que vienen con esa circunstancia que tú me has colocado. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Tú eres bueno, tu misericordia se renueva de día en día. Hoy bendigo, Señor, a los diezmadores, ofrendadores, a cada persona que trae sus tributos delante de ti. Les bendigo, Señor, y declaro abundancia, victoria, por la fe, por la obediencia que tú miras, Señor, desde tu trono, en este altar, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Señor, nosotros somos bienaventurados porque esperamos en ti, Señor. Gracias por tus promesas. Queremos avanzar, queremos desarrollarnos aún más.
tenemos curiosidad de ver las cosechas que están por venir, de esos años, Señor, que vamos a vivir. Gracias por la dirección, gracias porque nos instruyes, porque nos exhortas a no quedarnos quietos, Señor, a no conformarnos con lo que hayamos alcanzado, Señor. Gracias por prometernos siempre más de lo que nuestro corazón y nuestra mente puede vislumbrar, porque tus propósitos son eternos, porque en tu corazón, Señor, hay eternidad. Y hoy comprendemos eso, Señor, que tú aún tienes cosas para trabajar, aún tienes cosas para otorgarnos. Que si de pronto hemos frenado o nos hemos estancado, aún no es tarde para volver al camino y seguir avanzando. Tú nos instruyes y tú nos corriges en tu ley para bendecirnos. Gracias, Señor, porque tú insistes con tu palabra en nuestro corazón, insistes a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por la paciencia que tienes, Señor, con tu pueblo. Gracias porque tú eres nuestro Maestro, Señor. Confiamos en el trabajo que tú estás haciendo, en la metodología que tú estás utilizando con nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros no somos quien para opinar acerca del proceso que estás llevando. ¿Qué vasija le puede decir a su alfarero: ¿por qué me haces así? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me volviste a deshacer, a quebrar, para volverme a levantar? Nosotros confiamos en eso que tú haces, Señor. Tú eres el alfarero, tú eres el Maestro. Gracias porque no ha faltado quien nos instruya, Señor. Derrama de tu Espíritu en este lugar. Que cada carbón se encienda, Señor. Que ninguno esté contristando tu Espíritu. Que ninguno esté ignorándote, Señor. Porque esta iglesia necesita que tú te muevas con poder. No queremos espantar a tu Espíritu Santo. Derrama tu gloria. Otorga, Señor, aquello que tú tienes para tu pueblo. Esos regalos. Renueva el corazón, Señor.
nos permita adorarte con reverencia, Señor, no como si estuviera pasando cualquiera enfrente nuestro. Queremos que todo nuestro cuerpo, nuestro ser te alabe. Aún la postura, Señor, que nosotros tomamos para nuestra adoración importa, porque habla de lo que hay en nuestro corazón. Y queremos agradarte con nuestra actitud. Mueve tu espíritu, Señor, sobre aquellos que te adoran. Gracias, Señor. Ser alimentados y cuidados, porque nos has hecho parte de esta casa sacerdotal, y por eso bendecimos, Señor, el ministerio apostólico y profético Salem, la Iglesia Príncipe de Paz,
a tu siervo el apóstol Álvaro y a tu siervo el apóstol Ruth. Sigue derramando tu bendición, sigue respaldando como lo has hecho, Señor, y permítenos seguirnos gozando